Carta de amor elegido. Está celoso y no lo admite, pero alguien provocará una reacción. Hay algo que nadie te dice sobre los hombres que sienten celos pero no lo confiesan, y es que esa emoción que niegan con la boca la gritan con cada uno de sus actos. Piensa en alguien que conoces, en alguien que el universo ha puesto cerca de ti, alguien que actúa extraño cuando aparece cierta persona, que cambia de tono cuando mencionas un nombre, que de repente se vuelve más frío o más intenso sin explicación aparente. ¿Lo tienes en mente? Bien. Porque lo que estás a punto de entender va a cambiar completamente la forma en que lees esas señales. Y hay algo que descubrirás más adelante en este mensaje que casi nadie percibe al principio, un detalle oculto en el comportamiento de quien te eligió que revela mucho más de lo que parece. Los celos no declarados son uno de los fenómenos más complejos dentro del lenguaje emocional humano. No son simplemente envidia ni inseguridad, aunque lleven algo de ambas. Son, en su forma más pura, una declaración de amor que el ego no permite pronunciar. Cuando alguien siente que lo que considera suyo, o lo que desea profundamente que sea suyo, podría pertenecer a otro, algo primitivo se activa en su interior. Un mecanismo antiguo, anterior al lenguaje, anterior a la razón. Y ese mecanismo no pide permiso para manifestarse. Solo aparece. Y lo hace a través del cuerpo, de las palabras que se omiten, de los gestos que se escapan. Ahora bien, hay una diferencia fundamental entre los celos de alguien que simplemente quiere controlarte y los celos de alguien que genuinamente te ha elegido. Y esa diferencia está en la calidad del silencio que los rodea. El que controla hace de sus celos un arma. El que te ha elegido de verdad hace de sus celos una carga que carga solo, en silencio, muchas veces sin entender del todo por qué siente lo que siente. Ese segundo tipo es el que nos ocupa hoy. Ese elegido que guarda sus emociones con cerrojo porque admitirlas implicaría un nivel de vulnerabilidad que todavía no sabe cómo sostener. Imagina esto. Hay una persona que ha construido toda su identidad alrededor de la seguridad emocional. Quizás creció en un ambiente donde mostrar debilidad tenía consecuencias. Quizás aprendió que quien admite que algo le duele pierde terreno. Entonces esa persona llega a ti con toda esa historia a cuestas, y te elige, y en ese momento algo en él cambia, algo que no esperaba, algo que no controlaba. Porque elegirte significó también volverse vulnerable a perderte. Y eso, para alguien que ha construido muros toda su vida, es aterrador. Entonces cuando aparece esa figura que podría representar una amenaza, no lo confronta con palabras. Lo confronta con distancia, con silencios estratégicos, con una mirada que dura un segundo más de lo habitual, con un comentario que suena casual pero que cargó durante horas antes de decirlo. Y aquí es donde entra el elemento que pocos consideran. Existe un punto de quiebre en todo este proceso. Un momento en el que los celos silenciosos dejan de ser sostenibles. Un instante en que la persona que provocará la reacción entra en escena, no necesariamente con mala intención, a veces simplemente existiendo, simplemente siendo atractiva o cercana o graciosa en el momento equivocado. Y en ese instante, todo lo que tu elegido ha reprimido encuentra una grieta. Y por esa grieta empieza a filtrarse la verdad. Antes de que lleguemos a esa reacción, quiero que consideres algo que la mayoría pasa por alto. Cuando una persona niega sus celos, no es porque no lo sienta. Es porque en su mapa interno, admitirlos equivale a decir me importas tanto que me duele. Y eso, para ciertos perfiles emocionales, es la frase más difícil de pronunciar del mundo. Entonces el silencio no es indiferencia. El silencio es, paradójicamente, una forma de protegerte a ti también. Porque si te dijera todo lo que siente, implicaría una conversación que ambos tendrían que sostener desde un lugar de honestidad radical. Y esa conversación da miedo. Da mucho miedo. Si lo que estás leyendo resuena contigo, si sientes que hay algo de esto que describe exactamente lo que estás viviendo, dale un momento a este mensaje. Deja que llegue hasta el final. Y si alguien más necesita escuchar esto, compártelo, porque hay personas que están interpretando el silencio de su elegido como abandono cuando en realidad es el idioma más torpe del amor. Ahora bien, volvamos a esa figura que provocará la reacción. ¿Quién es? Puede ser alguien del pasado que reaparece. Puede ser una persona nueva en tu círculo. Puede incluso ser alguien completamente ajeno que en un momento específico captura tu atención de una forma que él percibe antes que tú misma. Lo interesante no es tanto quién es esa persona, sino lo que su presencia desencadena. Porque lo que se desencadena no tiene que ver con esa persona en absoluto. Tiene que ver con todo lo que tu elegido no ha dicho, con todo lo que ha guardado, con todo lo que ha construido en su interior alrededor de ti sin encontrar la forma de expresarlo. Piensa en una olla a presión. No explota por la llama que tiene en ese momento.
Explota por todo el vapor acumulado que no encontró salida. La persona que provoca la reacción es esa llama final. Pero el vapor, ese vapor eres tú. Es lo que representas para él. Es el peso de todo lo que siente y no ha dicho. Y la reacción, cuando llega, puede tomar formas muy distintas dependiendo del tipo de persona. Hay quienes reaccionan con un cambio súbito de actitud, volviéndose más cercanos, más atentos, casi desesperados de repente. Hay quienes reaccionan con un comentario que no suena como lo que es, pero que cualquiera que lo conoce bien sabe exactamente de dónde viene. Hay quienes reaccionan con distancia extrema, como un mecanismo de autoprotección, retirándose antes de que el dolor sea mayor. Y hay quienes, finalmente, reaccionan con palabras. Con una conversación que nadie esperaba y que lo cambia todo. Pero independientemente de la forma que tome esa reacción, hay algo que siempre permanece constante, y es esto que casi nadie logra ver a tiempo: la reacción no es sobre la persona que la provocó. La reacción es el momento en que tu elegido se encuentra cara a cara con la magnitud de lo que siente por ti. Es el espejo. La persona externa es solo el espejo. Y en ese espejo, él ve por primera vez con claridad lo que ya existía pero no había nombrado. Hay una historia que viene al caso. No es mía, pero la escuché hace tiempo y nunca la olvidé. Un hombre llevaba meses cerca de una mujer que le importaba profundamente. Nunca lo dijo. Se decía a sí mismo que era complicado, que no era el momento, que las cosas estaban bien como estaban. Un día, en una reunión con amigos, apareció alguien que claramente la admiraba. Alguien que no tenía reparo en decirlo, en mostrarle atención, en hacerla reír de una forma que a él le resultaba insoportable de observar. Esa noche, al salir, él dijo algo que no tenía planeado decir. Algo que lo sorprendió incluso a él mismo. No fue un discurso elaborado. Fue una sola frase, dicha en voz baja, casi como si se la dijera a sí mismo: no me gusta cómo te mira ese. Y en esa frase había meses de sentimientos comprimidos. Meses de cosas no dichas. Fue el comienzo de una conversación que lo cambió todo. Y es que la vulnerabilidad, cuando finalmente encuentra su momento, no llega anunciada y perfectamente construida. Llega en los bordes de las situaciones. En las grietas. En los instantes donde el control se afloja un segundo y la verdad se asoma sin pedir permiso. Lo que quiero que te lleves de esto es algo que va más allá de los celos como fenómeno. Lo que quiero que veas es la arquitectura emocional que hay detrás. Cuando alguien te ha elegido genuinamente, cuando no es un juego ni una conveniencia sino una elección real que viene del lugar más profundo de quien es, esa persona carga con sus sentimientos de una forma que no siempre sabe gestionar. Y los celos son, en ese contexto, una prueba de que la elección fue real. No una prueba de posesividad. Una prueba de que lo que siente es tan grande que le da miedo perderlo. Ahora, esto no significa que debas interpretar los celos como algo positivo en todos los casos, ni que justifiques comportamientos que te lastimen. Hay una diferencia importante entre los celos que nacen del amor y los que nacen del control. Los primeros te miran con miedo de perderte. Los segundos te miran como si fueras una posesión. Y esa diferencia, cuando la aprendes a leer, nunca más te confunde. Tu elegido, el que guarda sus celos en silencio, el que actúa extraño cuando aparece cierta persona, el que de repente cambia su energía sin que nadie entienda bien por qué, ese hombre está siendo honesto contigo de la única manera que sabe en este momento. De la manera más imperfecta, sí. De la manera más incómoda, también. Pero honesta al fin. Porque los celos no se pueden fingir. No del modo en que aparecen en las personas que genuinamente sienten algo. Y cuando llegue ese momento, cuando alguien provoque finalmente esa reacción que él ha contenido tanto tiempo, obsérvalo con curiosidad en lugar de reaccionar tú también desde el miedo. Porque en ese momento él te estará mostrando algo que no ha podido decirte con palabras. Te estará mostrando el tamaño de lo que siente. Y lo que hagas con esa información, cómo la recibes, cómo respondes, va a definir el próximo capítulo de lo que hay entre ustedes. Hay algo más que quiero que consideres antes de cerrar este mensaje. La persona que provoca la reacción cumple, sin saberlo, una función casi sagrada en esta historia. Actúa como catalizador. Como ese elemento externo que hace que dos sustancias que ya estaban listas para reaccionar finalmente lo hagan. Sin ese catalizador, quizás las cosas habrían seguido igual por mucho más tiempo. Quietas en la superficie, hirviendo por dentro. Así que cuando esa figura aparezca, o cuando ya haya aparecido, no la veas como una amenaza. Vela como el momento en que el universo decidió que ya era suficiente espera. Que ya era hora de que lo que existía en silencio encontrara su voz. Porque eso es lo que hace el amor cuando es real. Busca su voz.
Por todos los caminos posibles. A veces a través de la ternura. A veces a través del miedo. Y a veces, las más reveladoras, a través de un celo que nadie quería admitir pero que lo decía todo desde el principio. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que muy pocas personas tienen, la capacidad de leer entre líneas lo que alguien siente cuando sus palabras fallan. Usa eso con sabiduría. Usa eso con compasión. Porque tanto tú como él están navegando algo que no tiene manual, algo que se construye en tiempo real, con errores y grietas y momentos de claridad inesperada. Y si quieres seguir entendiendo las capas más profundas de lo que siente tu elegido, lo que piensa cuando no dice nada, lo que guarda cuando actúa distante, hay un mensaje que continúa exactamente desde donde esto termina. Lo que descubrirás ahí va a conectar todo lo que acabas de leer con algo que quizás ya intuías pero no habías logrado nombrar del todo. No lo dejes pasar.